Por favor, suscríbete. Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 1980. Margaret Ann Paul nació el 6 de abril de 1908. Creció en una familia católica devota en Edgerton, Ohio. Ella fue la cuarta de 9 hijos y su crianza le inculcó una fe fuerte y una vocación hacia la vida religiosa. De joven, ingresó al convento como miembro de las Hermanas de la Misericordia. Durante décadas, sirvió en la iglesia en varias capacidades. A fines de los años 70, estaba asignada al Hospital de la Misericordia como cuidadora de la capilla. Ganó reputación por su piedad, disciplina y dedicación. Había dedicado más de 50 años de su vida a servir a Dios y a su comunidad, enseñando y guiando a otros con su ejemplo de oración y trabajo arduo. Sin embargo, trágicamente, fue en este mismo santuario al que cuidó con tanta fidelidad donde la hermana Margarita Ana encontraría un final violento y brutal. El padre Gerardo Robinson, sacerdote católico romano, trabajaba en 1980 con la hermana Margarita Ana en el Hospital Mercy. Era conocido por ser un clérigo de voz suave, algo tímido, pero con seguidores devotos. Antes de 1980, el padre Gerardo no tenía antecedentes delictivos ni escándalos públicos. Previo al día horrible, la hermana Margarita Ana cumplió su rutina habitual en la capilla del Hospital Mercy. Durante la Semana Santa se reportó que la hermana Margarita Ana estaba molesta porque la liturgia del Viernes Santo fue acortada más de lo que consideraba adecuado. Y esto no le cayó nada bien a la monja de mentalidad tradicional. Según varios relatos, durante este periodo aumentaron las tensiones entre los dos clérigos que trabajaban en la capilla. El padre Gerardo presidió el servicio anterior. Se sospecha que ambos discreparon sobre la ceremonia, aunque nadie lo presenció. Sábado Santo, 5 de abril de 1980. El hospital estaba operando con horario de fin de semana y no se esperaba que la capilla celebrara ninguna misa. Esa mañana, ella entró a una sala junto a la capilla para prepararse para el siguiente servicio de Pascua. Pasó un tiempo después. Aproximadamente a las 8:15 de la mañana, una hermana abrió la puerta de esa sala y se encontró con una escena de horror indescriptible. Vio a la hermana Margarita Ana inmóvil en el suelo de baldosas, rodeada de sangre y velas parpadeantes. La ropa de la hermana Margarita estaba levantada y su cuerpo parcialmente expuesto, como si el asesino quisiera simular una agresión sexual. La monja que halló el cuerpo quedó atónita, se dio la vuelta y corrió por ayuda. Llamó a la policía para reportar un asesinato en la capilla. Oficiales y detectives llegaron rápido y acordonaron el área. Los investigadores notaron que la hermana Margarita Ana tenía marcas de ligadura y moretones en el cuello, señal de que fue estrangulada con fuerza. Sin embargo, no solo fue estrangulada. Una vez muerta, el asesino desató una multitud de heridas de arma blanca, 31 para ser exactos. Incluían heridas profundas y superficiales, junto con cortes concentrados en su pecho, garganta y rostro. Y estaban dispuestas de una manera realmente extraña. Las heridas punzantes en su pecho parecen formar un patrón geométrico, casi como una cruz, pero estaba invertida. Una cruz al revés se considera un símbolo satánico. Además, había una pequeña mancha de sangre en la frente de la monja, lo que sugiere una unción o una marca hecha con su propia sangre. Este detalle estremeció a los detectives, pues parecía que el asesino había bendecido intencionalmente el cuerpo tras la muerte. Luego, el asesino cubrió su cuerpo con un paño. Tras el asesinato, la policía inició una investigación intensiva y prioritaria. Los detectives trabajaron sin descanso ese fin de semana de Pascua de 1980, interrogando a empleados, clérigos y a cualquiera que estuviera en el hospital. La policía recolectó evidencia clave en la habitación donde fue asesinada. Los investigadores no hallaron señales de entrada forzada
ni robo de objetos de valor en la capilla. Sin embargo, los investigadores notaron que faltaban unas tijeras afiladas que usualmente estaban en la sacristía. Esto sugirió que pudieron usarse en el crimen y que el asesino las llevó. Desde el principio, se sospechó de quienes tenían acceso habitual a la capilla. Los detectives interrogaron a sacerdotes y monjas para confirmar su paradero, incluyendo al padre Gerald Robinson, de 42 años. La policía observó que el padre Gerald fue de los pocos presentes cerca de la capilla en la madrugada del asesinato. Días después del asesinato, el padre Gerald fue interrogado formalmente mientras los investigadores analizaban sus actividades y observaciones la mañana del 5 de abril. El sacerdote dijo a la policía que encontró el cuerpo tras ser alertado por otros y negó estar involucrado en el asesinato. Sin embargo, los detectives se sintieron incómodos por las inconsistencias en su comportamiento y solicitaron una verificación adicional. 2 semanas después del asesinato, el 18 de abril de 1980, el padre Gerald aceptó un examen de polígrafo realizado por la policía y los resultados mostraron engaño. Los resultados del polígrafo no se publicaron en ese momento, pero incrementaron las sospechas de las autoridades. Aunque sospechaban, en 1980 los investigadores no tenían pruebas suficientes para acusar a alguien. La tecnología forense de entonces era muy limitada. La identificación por ADN aún no existía, y las huellas dactilares o muestras de cabello recolectadas en la escena no incriminaban claramente a una persona específica. Sin embargo, la policía confiscó un abrecartas inusual del escritorio del padre Gerald durante las primeras búsquedas en la capilla del hospital. Este abrecartas, de unos 8 pulgadas, era de metal y con forma de espada. En teoría, podría haber sido un arma, pero en 1980 las autoridades no tenían una manera definitiva de vincular el abrecartas con las heridas de arma blanca de la hermana Margaret Ann. Tras meses de investigación, el caso se enfrió y para finales de 1980 se agotaron todas las pistas. Las pruebas físicas se guardaron esperando que algún día resolvieran el caso. El padre Gerald seguía como persona de interés, pero los fiscales no tenían pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Desde entonces, el caso de Margaret Ann quedó sin resolver y atormentó a los detectives por años. Por más de 20 años, el expediente estuvo casi intacto, acumulando polvo. Pero luego, en 2003, surgió un avance inesperado en el caso a partir de una investigación no relacionada. Ese año, la Diócesis Católica de Toledo enfrentaba acusaciones de abuso sexual clerical, dentro del escándalo más amplio en la Iglesia. En junio de 2003, una junta de revisión escuchó el testimonio de una mujer que más tarde sacudiría a la comunidad. La mujer, originaria de Toledo, afirmó que fue abusada física y sexualmente por varios sacerdotes durante una ceremonia ritual cuando era niña. Entre los nombres que mencionó estaba el del padre Gerald Robinson. Describió afirmaciones extrañas y aterradoras sobre cultos satánicos y rituales ocultos con miembros del clero, asegurando que el padre Gerald fue uno de sus abusadores en los años 60 y 70. La diócesis creyó infundadas las afirmaciones y no acudió a las autoridades, aunque las acusaciones persistieron. En diciembre de 2003, la Fiscalía del Condado de Lucas recibió una carta anónima que detallaba las acusaciones de la mujer y su vínculo con el padre Gerald. No se verificaron las acusaciones de abuso ritual satánico, pero la mención del padre Gerald en actos violentos hizo que las autoridades lo investigaran de nuevo. En 2004, la policía reabrió la investigación del asesinato de la hermana Margarita. Un escuadrón especial de casos sin resolver, liderado por detectives veteranos, revisó pruebas antiguas con nuevas técnicas forenses no disponibles en los 80.
Una de las piezas de evidencia más importantes que se volvieron a examinar fue el mantel del altar manchado de sangre que había sido colocado sobre el cuerpo de la hermana Margarita Ana. La policía envió el mantel y un abrecartas para análisis forense. Un experto usó imágenes de alta resolución y superposiciones digitales para ver si el abrecartas coincidía con las manchas de sangre en el mantel. El análisis moderno mostró que varias marcas de sangre en el mantel coincidían con el abrecartas del padre Gerardo. Este avance le dio a los investigadores el vínculo concreto que les había faltado durante décadas. Con la nueva evidencia forense, los detectives hicieron un informe y consultaron al fiscal del condado de Lucas. El 23 de abril de 2004, más de 24 años después del crimen, arrestaron al padre Gerardo Robinson por el asesinato de la hermana Margarita. Sin incidentes, este sacerdote de 66 años fue detenido en su residencia. Luego, un gran jurado del condado de Lucas acusó formalmente al padre Gerardo de asesinato agravado por el homicidio de 1980. Sorprendentemente, fue liberado tras pagar una fianza de $50,000 gracias a que sus seguidores reunieron sus propiedades para cubrir el monto. La diócesis católica de Toledo suspendió de inmediato al padre Gerardo tras su acusación formal. No fue completamente destituido, pero fue suspendido de sus funciones en espera del resultado del caso. El juicio del padre Gerardo Robinson por matar a la hermana Margarita inició a fines de abril de 2006 en el condado de Lucas, Ohio. La sala del tribunal estaba llena de monjas, sacerdotes y curiosos. El juicio de un sacerdote católico por el asesinato de una monja atrajo la atención pública. En el juicio, los fiscales presentaron un caso meticuloso basado principalmente en pruebas circunstanciales y forenses. La fiscalía sostenía que el padre Gerald resentía en secreto a la hermana Margarita Ana, una supervisora estricta con la que tenía una relación tensa. Pensaban que discutieron el Sábado Santo de 1980, quizá por el descontento de Margarita por el servicio reducido del Viernes Santo. Ayer dijeron que eso llevó al padre Gerald a perder el control y cometer el homicidio violentamente. El Estado presentó pruebas forenses modernas que relacionaban el abrecartas del padre Gerald con el asesinato. El forense declaró que la hoja del abrecartas coincidía con algunas heridas punzocortantes en la víctima. Esto incluía una herida profunda en la mandíbula de la hermana Margaret Ann, que coincidía con la punta del abrecartas, según una imagen de rayos X. El fiscal mencionó los aspectos ritualistas del crimen y relató que el asesino apuñaló a la monja más de 9 veces, en el corazón en forma de cruz invertida. La fiscalía sugirió que los detalles del asesinato apuntaban a un acto de ira con posibles matices de blasfemia o simbolismo satánico retorcido. La defensa impugnó firmemente el caso de la fiscalía. Indicaron que no había pruebas directas, testigos, confesión, ni huellas que relacionaran al padre Gerardo con el crimen. Luego, el jurado se enteró de que las pruebas de ADN realizadas a las evidencias de la escena no lograron implicar al padre Gerardo. Posteriormente, se presentó la evidencia ante el tribunal. El ADN hallado bajo las uñas y en la ropa interior de la hermana Margarita no coincidía con el padre Gerardo Robinson. La defensa destacó que había ADN de un hombre desconocido en la víctima, pero no del padre Gerardo. Buscaban generar duda razonable sobre la culpabilidad del sacerdote, y luego la defensa propuso que tal vez otra persona, quizá otro sacerdote o un transeúnte, cometió el asesinato. Señalaron que el superior del padre Robinson, el reverendo Jerónimo Zawatiki, nunca fue descartado y ya había fallecido. Al eliminar la posibilidad de escuchar su versión en la corte y bajo interrogatorio, el análisis de salpicaduras de sangre admitió que era posible que se hubiera utilizado otra arma o herramienta en los asesinatos. La fiscalía exageró lo concreto del caso. El padre Gerardo se sentó en la mesa de la defensa. Vestía su camisa clerical negra y el cuello romano.
Mantuvo una actitud tranquila y casi estoica, sosteniendo su inocencia. La fiscalía presentó un video que mostraba al padre Gerardo solo en la sala de interrogatorios tras la salida de los detectives. Se le vio susurrar algo. En el video, el sacerdote juntó las manos, murmuró hermana, hermana, y luego inclinó la cabeza como en una oración. En un momento, dijo para sí mismo, «Oh, mi Jesús». Los fiscales sugirieron que ese fue un momento de culpa privada o una súplica por el perdón divino. Después de 3 semanas de testimonios y pruebas detalladas, el caso pasó al jurado. El 11 de mayo de 2006, el jurado dio su veredicto tras unas 6 horas de deliberación por el asesinato de la hermana Margarita. El padre Gerardo Robinson fue hallado culpable. Cuando se anunció el veredicto, el sacerdote de 68 años no mostró ninguna reacción visible, mirando fijamente hacia adelante en silencio. El juez impuso de inmediato la sentencia obligatoria, cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años en la sala del tribunal. Varias monjas se sobresaltaron o lloraron al oír el veredicto, mientras la familia de la hermana Margarita Ana se tomó de las manos y bajó la cabeza aliviada. El sacerdote condenado fue esposado y llevado del tribunal para iniciar su condena. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un sacerdote católico había sido condenado por matar a una monja. Tras la condena, el equipo legal del padre Gerald apeló. En julio de 2008, el Tribunal de Apelaciones de Ohio confirmó la condena durante las apelaciones. Se realizaron nuevas pruebas a las evidencias forenses para abordar las preguntas persistentes sobre el ADN desconocido encontrado en la escena del crimen. En 2009 se analizó el material bajo las uñas de la hermana Margarita Ana, pero no implicó a ningún otro sospechoso. Se determinó que la pequeña muestra de ADN probablemente era un contaminante o un rastro incidental de una fuente desconocida. Por el caos en la escena y la manipulación de pruebas a lo largo de los años, los fiscales insisten en que, pese al ADN no resuelto, el abrecartas y los patrones de sangre apuntaban claramente a Gerardo Robinson. Todos los tribunales de apelación, incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos, respaldaron este punto de vista. El padre Gerardo pasó sus últimos años en prisión. Se informa que él era reservado y recibía visitas ocasionales de un pequeño grupo de simpatizantes. En mayo de 2014, Gerardo tuvo un infarto en prisión y fue llevado al Centro Médico Franklin en Columbus, donde su salud empeoró rápidamente. El 4 de junio de 2014, Gerardo Robinson murió bajo custodia a los 76 años. Su muerte generó la duda en la iglesia. ¿Un sacerdote condenado por matar a una monja merece los ritos funerarios del clero? Se decidió recibirlos. El 11 de julio de 2014, unos 200 dolientes asistieron a una misa en su honor. Afuera de la iglesia había una protesta pequeña pero ruidosa. La red de sobrevivientes de abuso por sacerdotes y otros grupos de víctimas rechazaron que Gerald tuviera un funeral clerical con honores, considerándolo insensible ante sus crímenes. Durante el funeral, el reverendo Carlos Ritter habló. El siguiente padre, Robinson, durante muchos años, llevó una pesada carga. Si era una carga de culpa o una carga de una injusticia, no lo sé. De cualquier manera, esa carga ya se ha levantado para él.